especialmente de la OMPE, no se dejen llevar por las encuestadoras. Hay encuestadoras que lamentablemente han provocado taquicardia en muchos de nuestros seguidores. Estén atentos a los resultados oficiales de la OMPE que estaremos nosotros compartiendo minutos más adelante. Hoy por la mañana estábamos conversando en producción y está Carlos Alberto Navarro y bueno, comentábamos acerca del tema de la política. Y para el tema del segundo lugar, esto es un final de fotografía como en el hipódromo. Hay que estar atentos a los votos y sobre todo a los resultados que estaremos compartiendo, como lo indiqué, minutos más adelante. Vamos ahora con este tema importante de la parte digital. Yo creo que es importante también revisar digitalmente qué es lo que sucedió antes de la votación, en la votación y qué es lo que podría pasar a partir de ahora y con miras a la segunda vuelta. Y para ello está Alicia Barco con nosotros, que es analista política digital. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Héctor. Un placer estar con ustedes aquí, pues, analizando toda la coyuntura electoral que la verdad es decepcionante, ¿no? Estamos viendo un sistema, digamos, electoral peruano que hoy está en cuidados intensivos y no precisamente por la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía lo que espera es eficiencia, transparencia y gestión, ¿no? Tenemos una ciudadanía que sin duda tiene ya una desidia con las instituciones del Estado y eso rompe el voto de confianza, la confianza en general al Estado. Como dices tú, es decepcionante. Nosotros en nuestra editorial del día de ayer, iniciando el programa, nos sentíamos realmente avergonzados, que tratamos de buscar una palabra para poder expresarla, pero es vergüenza por lo que ha pasado, vergüenza por el manejo, vergüenza por la organización y sobre todo el tema de cómo no se instalaron mesas, importante decirlo, no se instalaron, así de sencillo, y muchas otras se instalaron fuera de tiempo cuando el material electoral debió estar desde el viernes, sábado, en los locales de votación. Pero si hablamos del tema digital, ¿cuán importante ha sido en este 2026 la digitalización de las propuestas y las campañas de los candidatos? Mira, justo ayer, Héctor, en mi programa Barco Político por Tribu TV, estuve con Jaime Honores, que es un especialista en la modernización del Estado y ha pasado por la Secretaría de Gobierno Digital y RENIEC, y explicaba que técnicamente es imperdonable en que en pleno 2026 sigamos teniendo padrones electorales fantasmas y que además personas fallecidas habilitadas para votar. Porque yo le decía, mira, en las redes ha pasado este video de una chica donde denuncia que la OMPE le llegó una ficha de personas que estaban en el padrón, que en teoría estaban vivas, pero en la ficha pues estaban muertas. Entonces la OMPE las mató, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso teniendo interoperabilidad de datos? Y no es un error del sistema, es la desidia institucional. Aquí hay una crisis de legitimidad terrible, ¿no? Donde el diseño del Estado está caduco y hasta que no diseñemos el Estado, es decir, hasta que no tengamos una reforma del Estado en temas prioritarios como por ejemplo seguridad, salud, productividad, porque la informalidad del país también es terrible. Y la conectividad también es muy importante. Hasta que no tengamos al 100% Perú Digital, la conectividad va a ser una ilusión y vamos a seguir pues teniendo provincias que viven en el apagón y totalmente disasociadas, marginadas, olvidadas como si no existieran. Y como que se siente que el gobierno les da la espalda, evidentemente. Y tú lo que mencionas, el tema de la digitalización y la conectividad, se sabe que hay muchas mesas en las cuales lamentablemente había complicaciones con la conectividad, aparte del tema de las impresoras que no funcionaban y bueno, los elementos, el material electoral que no llegó. Sí, y por otro lado también, Héctor, el silencio de la OMPE fue el combustible de la incertidumbre, ¿no? En una comunicación de crisis sin la autoridad de la institución que no informa, sin duda la sospecha ciudadana despierta y esa es la que gobierna. La OMPE no fue la que anunció estos desastres y desorganizaciones logísticos,
fue la ciudadanía a través del aparato digital, Sí. que es justamente hoy lo que nos permite tener esta gobernanza participativa. Pero el Estado sigue pensado en 1970. Entonces, ese es un problema porque hasta que no diseñemos el Estado y hasta que no tengamos una reforma del Estado, el siguiente presidente inclusive va a ser una cartita, digamos, para que inmediatamente pueda ser vacado. Ojo con eso. Ese escenario es complicado. Y tú mencionas el tema de la digitalización de los aparatos celulares que en tiempo real pueden transmitir, porque hay gente que transmite en vivo y puede en ese momento manifestar su queja, su molestia, su malestar. Y eso fue lo que sucedió en muchas sedes donde no abrían las puertas. Eran las 7, 8, 9 de la mañana y no había material, por ende no había apertura del lugar. Y la gente se quejaba. E inclusive hay que hacer una mención muy especial a los periodistas, a los reporteros que tuvieron una ardua labor, aquel que lleva el micrófono, aquel que tiene la cámara en el hombro o el teléfono para poder ponchar. Ellos tuvieron una labor que inclusive fue rechazada por miembros de la OMPE, por miembros del Jurado Nacional que estaban en los lugares y por la policía que no los dejaba trabajar. Y lo que querían era manifestar la molestia de la gente que no podía votar. Así es. Y así nos enteramos que lamentablemente había situaciones que no se estaban dando y que la votación no se había aperturado en varios lugares. Es que justamente esta crisis de legitimidad la que más me preocupa. A mí no me preocupa la izquierda o la derecha, a mí me preocupa que las reglas del juego no se respeten. El tema Y esa es la organizacional. crisis de legitimidad. La OMPE ha tenido 5 años para organizar estas elecciones. Tiene tecnología, tiene presupuesto, tiene gente y ya nos hemos enterado que la OMPE además ha contratado a una empresa que es Gálaga SAC, que tiene unos antecedentes estrellados, no estrellas, estrellados, totalmente nefastos, y que habiendo nosotros conocido en el 2021 también lo caótico que fue las elecciones, no pudo enmendarse. Entonces la OMPE ha perdido no solamente esta legitimidad institucional, porque perdió la narrativa desde las 9 de la mañana del domingo al dejar que el ciudadano informe de esta situación desorganizada, sino que además ya sabemos que el señor Corbeto ha transado cogiéndose un artículo de la Constitución, no haciendo una licitación como debería ser, Sí. con tiempo, no, sino que fue dedocracia. E incluye también un comentario, lo hizo Walter Bedriñana hace unos minutos, sobre los postores, entre los cuales estaba Hermes, una empresa reconocida, de gran envergadura, Con un prestigio con un prestigio bien reputacional ganado de años, eficiente. que fueron, o sea, desistieron de ellos. Y es más, esta empresa Gala, hay un trascendido, repito, es un trascendido, no puedo yo afirmar, pero un trascendido de que puso un presupuesto mucho más alto, inclusive de Hermes, y fueron elegidos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha priorizado la OMPE? La OMPE ha priorizado la eficiencia administrativa en el sentido de apagar el incendio. No hice la tarea durante 5 años, estuve recibiendo mis 25.000 soles, gracias ciudadanía, pero no he trabajado para ustedes. Y bueno, llegó el momento de presentar la tarea y bueno, pues ya escogí a esta empresa que seguramente son mis amigos. Entonces la ciudadanía también está cansada de que la gente que opere en el Estado llame a los amigos, ¿no? Que además ni siquiera están calificados. Entonces, no aceptamos, digamos, esta crisis porque la institución no puede esconderse en comunicados burocráticos diciendo, perdón, ciudadanía. No te perdonamos. Es que una porque cuando en disculpa no una viene al empresa caso, sí. de trabajo en el sector privado no cumplimos con el objetivo, la métrica, simplemente, señorita, señor, muchas gracias, vaya a su casa. Claro. Porque usted no cumple con el objetivo. Entonces, esta falta de meritocracia que no tenemos en la administración pública es una reforma, es un punto 1 de la reforma del Estado que necesitamos urgente. Tú haces mención del sueldo de este funcionario, que son 25.000 soles. 25.000 soles que Haces- salen de nuestro bolsillo. Haces mención de todo esto que gira alrededor de una empresa mal elegida, una empresa que también se sabe, y esto está en las redes sociales, el mismo día del evento, el mismo 12 de abril, estaban pidiendo choferes y unidades para poder trasladar. Y se sabe, y esto sí está registrado también en las redes sociales, que mucho del material llegó a través de reparticiones por estos envíos de taxis de aplicativo. Y hay que también recalcar el hecho de que lamentablemente
y se lo tengo que decir al señor Crobeto, una disculpa no arregla absolutamente nada. Así es. El decirle a una persona, asumiendo, porque la OMPE no maneja el tema de las multas, diciendo no habrá multa, no se paró la votación, no habrá multa, y ponen abajo OMPE. La gestión de crisis de la OMPE fue nula. O sea, terrible. 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 O sea, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que decirle a la OMPE, señor, por favor, encárguese, repare. El perdón, no cabe. Perfecto, cabe, pero tiene que reparar. El perdón viene con un propósito de enmienda, es decir, me tengo que hacer cargo, mójese lo que no se ha mojado. Claro. Hágale. Pero la reparación tiene que ser más grande que la afectación. Y ahí en ese momento hubo la crisis también de la legalidad y la legitimidad. Porque sin duda era legítimo que esos 60.000 personas que no votaron, que eran, fíjate, estratégicamente zonas donde la representación política de López Aliaga tenía mayor interés de votación. López Aliaga es Lima, claro, es Lurín, es Pachacamac, sur de Lima. Entonces, qué raro que en esas zonas territoriales la OMPE haya sido, ¿no?, descuidada. Eso pues genera pues el fraude, ¿no? Entonces, por más que en el tema legal no estaba precisado eso, porque eso fue lo que declaró el doctor Abanto, ¿no? Me pareció súper bien la labor del Jurado Nacional de Elecciones que haya responsabilizado de manera inmediata y enfática a la OMPE para que se encargue de hacer unas elecciones complementarias para que esta gente vote, porque el Estado nos puede quitar derechos, señores. Pero Alicia, era estamos nuestro hablando derecho de votar. 63.300 personas registradas en estos padrones de las 211 mesas que no abrieron. Que permitieron la prolongación hasta el día de ayer a las 6 de la tarde de esas mesas. Así es. Pero no hay una estadística de las personas que acudieron a su centro de votación y que no votaron porque no se instalaba la mesa. Hay mucha gente, yo lo he comentado desde el inicio del programa y ayer también, hay gente que gana el día a día, Alicia, hay gente que no tiene un sueldo, hay gente que gana por día y el mejor día para ganar dinero es el domingo porque ahí hay más chamba. Así y es. tu promedio de ganancia supera el de lunes a viernes, el lunes a sábado. Y estas personas acudieron a votar, se levantaron a las 5 de la mañana, tempranito, estuvieron desde las 6:30 para ser los primeros, eran las 10, 11 de la mañana y no abrían. Así es. Entonces han tenido que retirarse. Sí. ¿Alguien tiene esa estadística? ¿Alguien puede decirme cuántas personas desistieron? ¿Cuántas personas no votaron? ¿Cuántas personas tuvieron que regresar a sus casas o ir a sus centros de labores a chambear porque ya no podían regalar más tiempo a un lugar donde no había la posibilidad remota de que se abra? Qué interesante lo que mencionas, Héctor, porque si el voto... Que es verdad, no existe esa estadística. No existe, pero te digo, si el voto fuese digital y si hubiese, hoy han tenido 5 años el Congreso para poder dar un marco normativo al voto digital. Y no lo han querido hacer, porque ayer Jaime Honores me dijo claramente que el voto era secreto, pero yo le dije, para poder hacer una atravesabilidad del voto secreto, hay que crear un marco y que efectivamente el sistema electoral digital sea trazable, es decir, con tecnología lo podemos hacer. Deberíamos ir porque hacia las eso. empresas Sí. nos piden formularios y las empresas no van a comercializar la data. Hay una protección de datos personales, entonces seguir con esa norma, con esa legalidad para legitimar justamente que todos a través de nuestro celular, claro, sin duda estamos a un 88% de conectividad y todavía hay provincias que están a un 90% de cero conectividad. Sí. Pero bueno, nos encargamos pues. Hacemos que esto funcione, que el Estado funcione. Pero Alicia, podríamos empezar con un híbrido. De repente, no, podría ser las personas que deseen hacer el voto digital que lo hagan y los que quieren hacerlo de manera presencial que lo hagan. Lo mismo que también sucede en España. Claro. Ayer hemos hablado con Tomás Vera, justamente una persona presidente de Ciudades de Madrid, ¿no? Donde nos habla de que existen estas modalidades, ¿no? Puedes hacerlo digital como presencial. Entonces, sin duda, eso es facilitar, ¿no?, la votación electoral para que la ciudadanía ejerza el voto. Aquí ha habido una crisis absoluta de la OMPE, que es esta crisis legítima que no solamente es la OMPE, insisto, es el Estado, Héctor. El Estado está podrido, ya fracasó en su modelo de diseño. Y el próximo presidente tiene que tener
clarísimo que tiene que hacer reformas, empezando por la conectividad, porque estamos en el siglo XXI y la gente hoy por hoy opera con esto. Sí. Trabaja, se comunica, vive con esto. Claro. Entonces, volquemos el diseño del Estado a la ciudadanía en vez de ser un Estado que regala bonos. Inclusive la afectación también de los alumnos de los colegios que fueron utilizados como centros de votación. Ellos perdieron o tuvieron que hacer o realizar un trabajo virtual, clases virtuales el día viernes, inclusive el lunes también, porque todavía habían materiales electorales. Y se sabe también que alumnos de la Universidad de San Marcos, que ha sido uno de los lugares más concurridos, asistieron a sus clases el lunes por la mañana y no pudieron ingresar porque todavía había material electoral. Sí. Y los personeros que han tenido una chamba muy grande y los miembros también de mesa, porque el personero está ahí porque representa al partido. Pero los miembros de mesa que tenían esta actividad, para lo cual fueron sorteados y elegidos, han tenido que dar muchas más horas de las que se había hablado. Se dijo después de la votación que se cerraba supuestamente a las 5, se prolongó hasta las 6, ¿no es cierto? Ya a las 11 de la noche debe estar en tu casa. Eso no fue así. Estuvieron a las 2, 3 de la mañana. Hay gente que recién salía al día siguiente a las 6 o 7 de la mañana. Exacto. Entonces, esta irresponsabilidad de no haber hecho la tarea a tiempo, ¿no? No solamente pues genera consecuencias negativas como lo hemos visto, sino que también a nivel de opinión pública, la ciudadanía hoy tiene dos sentimientos, es la incertidumbre o la rabia. Porque fíjate también la guerra de las encuestadoras. Y esa es otra historia también. Ipsos y Datum. Sí. Datum colocaba a Rafael López de Aliaga en segunda vuelta. Keiko sin duda era la fija que iba a pasar. Y Ipsos colocó a Roberto Sánchez como segunda vuelta. Entonces, sin duda, aquí también vemos una guerra de encuestadoras que estamos ante dos países que no se miran, porque mientras que en el norte y en el centro está, digamos, el voto duro de Keiko y Rafael López de Aliaga, una que quiere proyectar la imagen del orden y el otro que quiere proyectar la posibilidad de la gestión resiliente, porque Rafael López de Aliaga es una persona resiliente. Y por otro lado está Roberto Sánchez, que proyecta la imagen de la protesta. Sin duda, el sur andino es la herencia de Castillo. Este señor es Castillo 2.0. Entonces, mientras Lima y Norte se consolidan con una derecha además dividida, ¿no? Donde Keiko y Rafael López de Aliaga se canibalizan el voto por el orden y la gestión, el sur sigue siendo el bastión del voto de la protesta, hoy capitalizado por Roberto Sánchez. Por eso que Sánchez utilizó de manera estratégica el sombrero de Castillo. Así es. Para ganar los votos que supuestamente respaldaron a Castillo en el 2021, pero también recordemos que fue una de las personas que le dio la espalda. Así es. Luego del golpe, ¿no? El supuesto golpe de Estado, ¿no? Sí, pero una geografía política, y esto es lo que quiero decir a la ciudadanía, una geografía política que no dialoga, ¿no? Un sector vota por el modelo y otro vota por castigar al sistema que siente que lo ha olvidado. Entonces, esto es muy importante porque, digamos, también sigue siendo un desafío para la bicameralidad. Hoy vamos a tener la bicameralidad, es decir, 2 cámaras, 30 diputados y 160 senadores, ¿no es cierto? Y en la Cámara de los Senadores es el filtro de calidad de esas leyes. Pero 60 senadores de 130 diputados. Perdón, al revés. Sí. Gracias. Entonces, claro, aquí el Congreso, los diputados van a estar entre izquierda, centroizquierda, y los senadores van a estar entre derecha, ¿no? Representado, pues, Keiko, ¿no? Y posiblemente López de Aliaga. Esa es otra historia a revisar, cómo estará conformado esta bicameralidad, como tú mencionas, en los senadores y los diputados. Sí. Tendría que haber una coalición de diálogo, ¿no? Fíjate, en España ayer Tomás Vera nos decía, yo le preguntaba, cómo el gobierno, digamos, cómo a pesar de tener diferentes posturas, puede llegar
a dialogar, y sin duda me decías a concertar. Sí. Se arman, ¿no? Se arman coaliciones de concertación, de diálogo. ¿Para qué? Para trabajar por la visión país. Sí. Entonces se dejan... esa es la prioridad, visión país. Por supuesto. Acá la prioridad, lamentablemente, durante los últimos años ha sido la visión personal o la visión del grupo. Así es. O el tema de contratar y comisionar y, en fin, todo lo que lamentablemente ha significado esta situación que estamos viviendo en el tema político. Alicia, muchas gracias por esta participación. Hemos visto la estadística, hemos compartido este análisis de encuestas del conteo oficial de la OMPE. Sí. Tú, en tu análisis político digital, esperemos que los resultados sean favorables para que los contendores tengan una segunda vuelta limpia y transparente, y no como esta que ha sido cuestionada. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias también. Ha sido un placer, Héctor, estar con ustedes. Muchas gracias.